Buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí presentes. Nos da muchísimo gusto encontrarnos nuevamente en otro mes con otro nuevo cuento. Ya llevamos con este 8 cuentos, desde el mes de marzo empezamos, pero ya llevamos 2 años atrás con la misma experiencia, nada más que en forma de taller. Y la verdad es que fue tan rico el taller que no quisimos desaprovechar la oportunidad de volverlo a hacer en webinares para la gente que no participó, que tenga la oportunidad de tener la riqueza de estos cuentos de Clarisa. Desde el mes de marzo empezamos con La doncella manca, que fue el cierre de todos los cuentos que ya llevábamos caminando, y en el mes de abril empezamos con La loba, después Barba azul, luego siguió Basalisa, luego La mujer esqueleto y también Patito feo y la mariposa. Y el día de hoy nos vamos a encontrar con este cuento de Las zapatillas rojas, otro cuento que ya saben bien que es de Clarisa Pincola, una mujer que se ha adentrado en toda la experiencia y el mundo interno femenino y que no por eso deja afuera la experiencia de invitar a los masculinos, porque también ellos se pueden enriquecer en su propia historia personal con estos cuentos. Y bueno, yo les quiero presentar ahora a quien nos ha acompañado durante todo este tiempo y que con una riqueza impresionante nos ha compartido todo el contenido que ella maneja. Ella es Mónica Cecilia López Padilla, de Ciudad de México, pero ella vive en Guadalajara, Jalisco, y es licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje. Tiene una maestría en terapia gestal y ha realizado varios diplomados y mencionaré algunos títulos. En resiliencia, prevención del abuso sexual infantil, también terapia bioenergética con enfoque junguiano, en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia y adolescencia. También otro estudio que ha tenido en el apego y mentalización a lo largo del ciclo vital y tiene una especialidad en psicoterapia junguiana. Lleva más de 18 años de experiencia en educación, tanto en niveles de primaria y secundaria, acompañando a adolescentes, a niños en su crecimiento personal y tiene más de 13 años en consulta particular de psicoterapia, lo que también a ella le da una riqueza personal en su propio crecimiento. Y ha sido facilitadora de talleres en disciplina positiva para padres, en teoría del apego en el aula, en taller de adolescentes en camino y en muchos otros más. Pero quiero dejarle ya el espacio a Mónica y agradecerle de entrada toda su experiencia y riqueza que nos ha dado durante este tiempo. Bueno, Mónica, te dejo con este grupo y te doy cordialmente junto con todos la bienvenida. Le agradezco, Reg, el espacio. Nuevamente, creo que cada webinar ha sido una riqueza mutua. Todo el grupo que nos acompaña siempre, creo que sale muy enriquecido, pero al mismo tiempo yo, con toda esta preparación y todo este retomar nuevamente los cuentos, efectivamente ya es el tercer año que vamos profundizando en esto y yo creo que este libro nos da riqueza para toda la vida. Y bueno, quiero puntualizar algo que en este mes estuve como revisando de la autora del libro, de Clarisa Pincola Estés. Primero, corregir un dato que había dado mal. Primero, ella, Clarisa Pincola Estés, es de origen mexicano. Nació en nuestro país, México, pero por ciertas circunstancias fue dada en adopción a una familia de origen húngaro y radicó la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Entonces, esta combinación de culturas creo que da un montón de riqueza a lo que ella ha podido hacer con esta maravilla del libro, ¿no? Y bueno, otro dato, también retomando como parte de quién es Clarisa Pincola, leía una entrevista que este periodista le hacía en algún momento, una pregunta que le hizo muy concreta. Él le preguntaba, pues, que el tema transversal del libro de Mujeres que corren con lobos es la naturaleza salvaje, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién es o qué cosa es la naturaleza salvaje, ¿no?
Y ella en una palabra lo contestó. Y entonces eso a mí me explotó la cabeza cuando lo leí y dije, claro, por eso estamos aquí, ¿no? La respuesta que ella dio fue, la naturaleza salvaje es Dios. Entonces, desde esa perspectiva podemos comprender que lo que Clarisa Pinkola está todo el tiempo empujando a través de la profundización de estos cuentos es justo que podamos expresar en nuestras vidas la vida de Dios en nosotros, ¿no? Entonces, qué bonito poder como vivirlo desde esa perspectiva, o sea, el Dios dentro de Teresa o el Dios dentro de cualquier otro santo o, como ella lo llama todo el tiempo, la naturaleza salvaje, ¿no? Y bueno, las zapatillas rojas pues no se queda atrás, o sea, tiene que ver también con esta parte de empujar aspectos, instrucciones importantes que tienen que ver con nuestra vida interior, pero también con el desarrollo de nuestra vida en el mundo exterior. O sea, todo el tiempo es como la combinación de estas dos cosas y esto es muy importante, ¿no? Y bueno, otra parte que creo que esta es la idea con la que quiero comenzar, cuando tomaba la especialidad, uno de mis maestros, el maestro Galán, Enrique Galán de España, un hombre muy preparado y con toda la experiencia del mundo en la teoría junguiana y quién era Jung y ha sido su propuesta psicológica, en algún momento compartíamos un tema sobre educación y le preguntábamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de la educación, desde la primera infancia, ¿no? O sea, preescolares, primaria, secundaria, hasta universitarios. Y él lo concretaba en esta frase. La educación tiene que impulsar la naturaleza humana. Así como que tiene que impulsarla, también tiene que velar por que esta naturaleza sea expresada y no lo contrario. Lo especificaba así porque decía, bueno, nos la pasamos en la vida, este, tratando de domesticar a la gente, ¿no? Tratando de domesticar a los niños, a las personas, a las parejas, a los hijos, etcétera. Entonces, él lo decía así muy concreto, tenemos que cuidar en la educación, en los procesos educativos, que la naturaleza se conserve y además se pueda expresar por sí misma. Y entonces esto puede llevarnos a impulsar nuevamente lo que les decía de la respuesta que hizo Clarisa Pinkola en esta entrevista, la naturaleza de Dios en nosotros, ¿no? Y justo creo que el punto donde podemos partir para profundizar el cuento de las zapatillas rojas. Y me voy a permitir compartir pantalla para arrancar. Mm, Ahí está, ¿se puede ver? Sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Vale, ok. Las primeras ideas que Clarisa Pinkola retoma en este capítulo es que a veces las mujeres podemos comportarnos, perdón, como unas fieras. Nos puede dar idea de muchas cosas esta palabra, ¿no? O sea, ser una fiera. ¿A ustedes qué les dice esta palabra? ¿Qué sería ser una mujer fiera? ¿Qué comportamientos, qué actitudes podemos tener frente a la vida o en la relación interpersonal si somos una mujer fiera? Más allá de lo que dice aquí, vamos compartiendo en un minutito. Quien guste puede abrir micrófono y nos escuchamos. Asertiva, Asertiva, dice Euralia, ok. que defiende, Se que defiende lo defiende, suyo, ¿no? ok. Muchas veces de las madres se dice que para defender a los hijos son unas fieras. Unas fieras, ¿verdad? Hay un exceso de agresividad muy probablemente ahí. Muy bien. Gracias, Marta. Marcela,
¿Quieres compartir? Sí. Sí, creo que es como una actitud de defensa de, de la propia persona, ¿no? Es la reacción frente a situaciones en las que se pasó el límite. Entonces es como una autodefensa y en el caso de las madres, como planteaba recién, es como que se nos refuerza ese impulso vital, ¿no? Que nos sostiene, y que en el caso de los hijos, bueno, somos como guerreras si los tocan, ¿no? Ujú. Salimos en defensa, pero Sí. también es cierto que salimos en defensa nuestra, aunque no seamos madres, este, pero que a veces sí está como adormecido, como decías vos recién al comienzo, ¿no? Esta cosa de la domesticación, ¿no? De Ujú. eso no se hace, eso no se dice, no corresponde, ¿no? ¿Cómo vas o como veíamos en el cuento de la mariposa, ¿no? ¿Cómo pretendés ser distinta y apartarte ¿no? Y ahí la fiera sale, o no. Exacto. Sí, entonces, si se fijan, la palabra que se ha repetido en estas reflexiones que han compartido es el tema de la defensa, ¿no? O sea, estar todo el tiempo como tratando de proteger o sobreguardar como algo que nos corresponde, ¿no? Puede ser nuestro instinto, puede ser a los hijos, puede ser a algo que es muy importante para nosotros. Y entonces, desde este punto, Clarisa Pincola dice que una mujer fiera es aquella que en algún momento de su vida estaba en su estado más natural, es decir, era una salvaje, ¿no? Y bueno, es así cuando nacemos, ¿no? No tenemos ningún concepto ni ninguna idea de educación, no tenemos, no nacemos educadas, vaya, ¿saben? Entonces, desde ese estado de salvajismo, o sea, de todo el tiempo el instinto, el estar, actuando desde lo que nos nace y nos place, viene este proceso de domesticación, educación, ¿sí? Luego, aquí está el riesgo, ¿no? En el tema de la domesticación. Obviamente es necesaria la educación, obviamente es necesario el límite, obviamente es establecer un contexto sano y natural de tal manera que nos permita adaptarnos a la vida de la cultura o a la vida social, ¿no? Eso es sabido, ¿no? Aquí el punto es cuando la domesticación / educación hay un exceso de producido por prejuicios, producido por ideas colectivas, producido por deberías de, producidos por herencias generacionales de esto es lo que debe conservarse, ¿no? Y entonces en ese proceso de domesticación se nos olvida que lo que necesitamos cuidar, lo que les decía hace rato, es la naturaleza de esa persona, lo que necesitamos cuidar es su alma, ¿no? Hay planteamientos que dicen que cuando hay un exceso de domesticación o un exceso mm, de manejar a las personas, el alma se esfuma, ¿no? O sea, se pierde como esta parte del anhelo propio, de saber quién eres, de tener como el impulso, la vitalidad para proyectar tu propia creatividad, ¿no? Entonces, vamos en este proceso. Era salvaje, se domesticó, luego vuelve por sus propios medios a su estado natural. Es decir, ya no hay un contexto familiar, contexto cultural que le diga cómo debe comportarse, ¿no? O sea, se sale como de ese espacio y entonces aquí está el asunto, ¿no? Dice Clarisa, al tener ocasión de regresar a su estado natural,
en ocasiones cae en todo tipo de trampas y es víctima de venenos, ¿sí? Y esto es lo que nos va a plantear el cuento de las zapatillas rojas. Por eso es súper importante que el tema de la educación se centre en la conservación de la naturaleza de la persona y en impulsarla además, ¿no? Su creatividad, su personalidad, su forma, moldearla así de tal manera que se pueda adaptar, pero no una sobreadaptación o todo el tiempo estar al man de usted de los demás, ¿no? Entonces, cuando existe este exceso, el tema de las trampas y los venenos es muchísimo más imperceptible para nosotras, ¿sí? O sea, mm, vamos por la vida de una manera tan ingenua que no nos damos cuenta que ciertas cosas están siendo para nosotros una trampa, ciertas cosas están siendo para nosotras un veneno, ¿no? Entonces, pierde la cautela y la capacidad de permanecer en alerta y se convierte en una presa fácilmente, dice Clarisa Pincola, ¿no? O sea, perdemos como esta capacidad del autocuidado, de no saber qué nos conviene, qué sí nos conviene y qué no nos conviene frente a una relación, un trabajo, unos amigos, un espacio en el cual estar, un estudio, personas con quienes nos podemos relacionar. Sus ciclos y sus sistemas de protección entonces se alteran, ¿sí? O sea, no hay como una fortaleza interior, vaya, que le permite enfrentar de manera sana y natural la vida en el mundo exterior, ¿no? Este es el riesgo de la sobredomesticación o exceso de domesticación. Las mujeres, al intentar regresar a nuestra vida natural, somos víctimas de varios engaños. Ya había compartido algunos. Dice, las relaciones, ¿no? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos caído en relaciones más tóxicas que sanas, creyendo que aquello iba a ser buenísimo para nosotros, porque la persona nos cayó súper bien, porque iba todo genial, porque era lo mejor del mundo, ¿no? Pero no nos dimos cuenta que detrás de eso había un veneno, ¿no? Y había una trampa. Entonces, empresas arriesgadas son tentadoras, fíjense. O sea, este, comenzar un proyecto nuevo, por ejemplo, sin saber o tener la precaución nuevamente, el tema del autocuidado, el tema de ser cautelosa con las decisiones que se van tomando, ¿no? El afán de alcanzar objetivos que no son alimenticios ni sólidos ni duraderos, ¿no? Ahí vamos cayendo continuamente, caemos continuamente dependiendo del exceso de domesticación que cada una traigamos, ¿sí? Si tuviste la gracia y la fortuna de tener padres que cuidaron tu alma y que cuidaron tu naturaleza, excelente y bien por ti. Y yo creo que de esto ha sido lo menos, ¿no? Que te ha tocado vivir. Sin embargo, dependiendo del montón de cosas de las que has sido víctima, entonces podemos decir que, híjole, hubo realmente una domesticación o es, mm, amoldamiento de tal manera que te perdiste a ti misma, ¿no? Dice, pero en el interior de un cebo agradable se esconde algo muy afilado y muy peligroso. Y vamos al cuento directamente, porque creo que este preámbulo ya nos pone así en alerta de decir qué onda con las trampas y los venenos y los engaños y qué onda con el exceso de domesticación también, ¿sale? El cuento es Las zapatillas rojas. Para cambiar de voz en este pedacito de webinar, alguien que quiera leerlo, alguien que lo tenga por ahí, que apoye. ¿Tú quieres, Marcela? Creo que eres nuestra lectora oficial ya. Adelante. Abre tu micro que no te escuchamos.
¿Ahora? Sí, Listo, sí. Me gusta leer porque cuando era chica me costaba leer. Entonces, Ah, súper, súper, cuando muy bien. aprendí, me encanta leer. Por eso. Adelante, Marcela, te escuchamos. Bueno, las zapatillas rojas. Había una vez una pobre huerfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos viejos que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas. Aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. La hacían sentir rica, a pesar de que pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinas, hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras trabajaba por el camino, mientras bajaba por el camino con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y allí le lavaron y peinaron el cabello, le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las habían arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza. La niña se puso muy triste, pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar a menos que le dirigieran la palabra, pero un secreto fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de todos los santos inocentes, la anciana la llevó a un viejo zapatero cojo para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña que solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón, escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y por consiguiente pagó el precio. El viejo zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas. Todo el mundo los miraba, hasta los íconos de la pared, hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuanto más los miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida. Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo. Llevaba una chaquetilla y tenía una barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos
mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en las plantas de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado, guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña. Pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos, que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó: ¡Qué bonitos zapatos de baile! Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse, y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gavota y después una xarda, y finalmente se alejó bailando un vals a través de los campos del otro lado. El cochero de la anciana salió del carruaje y echó a correr tras ella, le dio alcance y la llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon, tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. Menudo espectáculo, ellos con los sombreros torcidos y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca más. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después, quiso el destino que la anciana tuviera que guardar cama. Y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación donde se guardaban los zapatos rojos. Los contempló allá arriba, en lo alto del estante. Su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del estante y a ponérselos pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando y bajó los peldaños, bailando primero una gavota, después una xarda y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria y no comprendió en qué apurada situación se encontraba hasta que quiso bailar hacia la izquierda y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. «Vaya, qué bonitos zapatos de baile», exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer, y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio, y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras: «Bailarás con tus zapatos rojos
hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta 3 veces. Y cuando la gente mire, te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar. Y allí vio que había gente llorando. La anciana que había acogido en su casa había muerto. Pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. Por favor, le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por delante de su puerta. Por favor, córteme los zapatos para librarme de este horrible destino. El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que por favor le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies. Y los zapatos rojos con los pies dentro siguieron bailando a través del bosque. Subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una pobre tullida, tuvo que ganarse la vida en el mundo como una criada de otras personas y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos. Qué fuerte, ¿no? Este no es un Sí. final feliz realmente. Sí. Pero veremos cuánta esperanza encierra esta última acción, ¿no? Y bueno, tres personas que quieran compartir qué parte del cuento en este momento les impacta, les llama más la atención, para luego poder continuar con la reflexión de todos los símbolos que este cuento encierra. Buenas tardes, ¿puedo yo? Hola. Gloria habla. Adelante, Gloria, te escuchamos. Bueno, me parece que este cuento me hace acordar mucho a Caperucita Roja y su caperuza. Ujú. Creo que la niña eligió los zapatos nada más que para suplir carencias que las tenía anteriormente a llegar a esta casa. Y bueno, creo que suplir las carencias con alguien o algo es un gran error para toda la humanidad. Eso es mi reflexión. Ujú. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? Hola, yo, Erika. Adelante, Erika, te escuchamos. Y los aspectos en el cuento que más me llamaron la atención es lo que imaginé cuando la niña está mirando con tanta ilusión las zapatillas, porque pienso que es un derecho que todas y todos tenemos, ¿no? Sobre tener una ilusión de algo y algo que es hermoso. em, Vaya, es válido. No necesariamente pienso que por una carencia se tienen deseos. El asunto aquí es justamente las carencias previas de poder elegir de una forma más sensata y aparte de la inocencia que es natural en cierta edad, ¿no? Pues bueno, nos lleva a esos caminos, ¿no? Y la otra sección que obviamente es impactante es cuando pide que le corten los pies, porque me lleva a imaginar inmediatamente si lo trasladamos a la vida de una mujer, ¿no? Cómo decisiones que tomó para
pues poder ser feliz, vivir una vida plena, pues resulta que fue engañada, porque a fin de cuentas creo que también es importante reconocer que el entorno es muy peligroso. Entonces, ese entorno pues detecta fácilmente esa ilusión, esa inocencia, y me hizo recordar que recientemente una hermana pasó por una estafa por internet, justamente por querer conseguir un trabajo, ¿no? Que era una buena intención, pues bueno, la desfalcaron. Entonces es increíble cómo también el entorno, pues es así como muy macabro, ¿no? Como su espíritu. Así que pienso que lo importante es desarrollar las herramientas que nos permitan este, superar esa situación, porque sí creo que en cualquier edad nos puede pasar eso, no necesariamente como adolescentes, ¿no? Exacto. Hasta con 43 años encima, Erika, podamos caer en, digo, porque es mi edad, ¿no? Y he caído últimamente en muchas, ¿no? En malas decisiones, en una estafa así, maestra. Claro, Genial, porque, ¿no? porque la Pero inocencia, la pureza que se tiene, lamentablemente puede ser como justamente lo que están buscando quienes estafan, ¿no? Y no solamente me refiero a cuestiones laborales, dinero, sino también en cuestiones de pareja, amistades, en fin. Entonces, como que desarrollar esa intuición para más o menos protegernos, pero pienso que no es tan fácil. Entonces, por lo menos saber que podemos salir adelante de lo que nos tocó vivir, ¿no? exacto. Y creo que este cuento está lleno de instrucciones, ¿eh? Creo que justo la intención del cuento de las zapatillas rojas es darnos instrucciones claras y concretas y precisas de que efectivamente alrededor de nosotros hay un mundo lleno de venenos y de trampas en las cuales podemos caer. Y bueno, súper importante que podamos ser conscientes, esto lo vamos a ir viendo en el transcurso de la reflexión, que podamos ser conscientes de justo cuál es nuestra hambre de alma, ¿no? Cuáles son nuestras carencias, cuáles han sido nuestros deseos, cuáles han sido los anhelos que no hemos alimentado. En razón de exceso de domesticación, en razón de falta de recursos, en razón de muchas cosas que podamos ir como retomando. Gracias por tu compartir. Le damos la voz a Rose. ¿Tenías por ahí la mano levantada? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, te escuchamos. Lo que pasa es que hay ruido alrededor, entonces por eso ya bajé la mano, que Ah, pensé que te no me escuchamos. podían escuchar. Creo que los ruidos no. Yo quería también preguntar, se sabe que el ser demasiado ingenuas no sería como lo más recomendable para nosotras, pero entonces, ¿cuál sería el equilibrio entre no ser tan ingenua, pero tampoco andar siempre a la defensiva con una barrera puesta ante los demás? Lo cual tampoco nos permite, en cierto modo, pues, dejarnos amar o amar a otras personas, o siempre andar como que pensando lo negativo de otros. Yo sí he leído el cuento de las zapatillas rojas y mi duda siempre ha sido, ¿cuándo voy a ser una fiera y cuándo simplemente voy a dejarme llevar por otras cosas como la apertura, como permitirme guiar y ese tipo de cosas? Creo que ese es el gran reto, ¿no? Como mujeres. No sé qué Sí, piensan ustedes. dirían por ahí el camino del medio, ¿no? Entre la ingenuidad y la desconfianza absoluta al mundo que nos rodea, ¿no? Bueno, es una pregunta muy interesante. Creo que la reflexión de todos los puntos del cuento nos va a ir dando respuestas al respecto. Pero bueno, adelanto algo. Creo que el camino del medio entre la ingenuidad y la falta de confianza es poder desarrollar justo habilidades que nos permitan detectar cuando algo que parece que es muy bueno realmente es dañino para nosotros. Y eso lo vamos a poder ir identificando de acuerdo a los síntomas y de acuerdo como a las consecuencias que vamos a ir viviendo, ¿no? Y bueno, hay muchas instrucciones, Ross, en la reflexión que creo que nos van a ayudar a ampliar más la respuesta que ahorita en corto te doy, ¿no? Pero bueno, creo que
por ahí la dejamos en el tintero y la vamos a ir ahondando, ¿va? Muchas gracias por la pregunta. Ok, bueno, arrancamos, ¿va? ¿Les parece? Primero, fíjense bien. Aquí lo interesante del cuento es que no tiene un final feliz, ¿verdad? Tiene un final en el que el personaje principal pierde los pies, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje que este suceso dentro del cuento nos deja? Fíjense bien, aquí el mensaje es muy fuerte. La verdad psicológica que encierra este cuento es que a una mujer se le puede arrancar, robar, amenazar su vida más significativa o se la puede apartar de ella por medio de halagos. Así, subrayen esa palabra, por medio de halagos, a no ser que conserve o recupere su alegría básica y su valor salvaje. Entonces, en razón del halagos o de que nos endulcen los oídos o nos hablen bonito, ¿en cuántas ocasiones de verdad no hemos caído en una serie infinita de situaciones peligrosas y además dañinas para nosotros? Hace rato Erika mencionaba el tema de la estafa. Yo en diciembre pasado caí en una estafa justo donde regalé mucho dinero, mucho dinero. El principio fue esto, un halago, qué padre prima, que está súper bien, quiero pasar a Guadalajara a saludarte, fíjate que hay un paquete en tal lugar, del cual de ese paquete muchas cosas van a ser para ti. Y bueno, me agarraron en un momento muy difícil emocionalmente y justo fue el gancho, fíjense. Estafadores lo saben, depredadores saben esto y es muy importante que nosotros lo sepamos. El tema de hablar bonito, del halago, de lo dulce es un peligro, ¿sí? Ya desde ahí, Ros, ahorita que hiciste la pregunta, cuando una relación empieza por medio de esto, de un exceso de esto, ya huele mal. Ninguna relación que tiene como buen fin o como fin hacer una relación de compromiso, de lealtad, de ser un amigo, ser una pareja, va a empezar con esto. No, no así, no tan excesivo. Aquí el asunto es el exceso, ¿no? Lo dorado, lo deslumbrante. Entonces, esta es la verdad que encierra este cuento. Corremos peligro cuando el inicio en algo está aquí. La puntualización está en esta parte, en lo maravilloso, ¿no? Y que, bueno, también es muy importante poner atención las trampas y los venenos que a lo largo de esa puerta que se abrió van a ir surgiendo. Por ejemplo, en la estafa en la que yo fui víctima, fue por teléfono, inició con el halago. Había ciertas trampas que estuvieron desde el principio, pero que el halago a mí ya me había endulzado el cerebro, ya me había adormecido, ¿no? Hubo ciertas cosas de las cuales yo me pude haber parado y decir, esto no está bien, esto no huele bien, pero lo otro, lo bonito, ya me había atrapado, ¿sí? Entonces ya no fui capaz, en ese momento fueron 6, 7, 8 horas más o menos de estar en esta situación, ya no fui capaz de ver esto hasta que se colgó el teléfono o conciencia, ¿no? La maraña de cosas que había hecho y las cosas que yo había permitido. Entonces, eso es muy importante. Son dos pistas súper importantes, ¿sí? Luego, cuando se muere de hambre, una mujer acepta cualquier cosa. ¿Qué es morirse de hambre? No un hambre física. A lo mejor sí también lo podemos incluir, pero el tema de morirse de hambre tiene que ver con
los anhelos que no han podido ser nutridos, ¿no? Me muero de hambre de ser amada, de ser reconocida, de ser vista, de tener una pareja, ¿por qué no? De poder adquirir un puesto de trabajo, de poder adquirir algo material incluso, de poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? Si esa parte ha pasado, ese anhelo o ese deseo ha pasado mucho tiempo sin alimentarse, entonces nos morimos de hambre y entonces nos convertimos en presas fáciles para los depredadores, ¿sí? Que justo lo saben, insisto, justo lo saben y saben cuál es la puerta, ¿no? Entonces, también esto es parte del mensaje que el cuento encierra. Dice así, aunque una mujer pudiera llegar, como en el cuento, hasta el fondo del mayor de los abismos por medio del hambre, la captura o el instinto herido, las elecciones destructivas y todo lo demás, el fondo, fíjense bien, es el lugar para sembrar y volver a cultivar algo nuevo. A veces desdeñamos o calificamos como negativo sentirnos perdidas, sentirnos deprimidas, sentir que nuestra vida es un caos, que hay demasiado desorden, ¿no? Pero aquí creo que Clarisa Pinkola nos ayuda a darle una valoración muy positiva, ¿sí? Que el fondo también es un lugar para cultivar algo nuevo, es un lugar en donde puede renacer la vida, ¿no? Y entonces, cuando estemos ahí, acordémonos de esto, ¿no? O sea, está bien, nos perdimos, está bien, llegamos al fondo, está bien, tomamos decisiones, malas decisiones que nos llevaron a situaciones peligrosas o muy difíciles, pero esta es la esperanza, ¿sí? Que el fondo nos puede ayudar a resurgir o a hacer que crezcan aprendizajes nuevos, relaciones nuevas, muchísimo más nutricias, ¿no? O buscar espacios muchísimo más nutricios para nosotros también. Hay en este ardiente y destructiva esencia algo que combina la sabiduría en la mujer que ha bailado la danza maldita, que se ha perdido a sí misma y ha perdido la vida creativa, que se ha precipitado al infierno, ¿cuántas veces hemos estado ahí? Y sin embargo se ha aferrado a una palabra, un pensamiento, una idea, hasta que puede escapar de su demonio y vivir para contarlo. Me acuerdo, por ejemplo, cuando leí en algún momento El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, parte del inicio habla de la experiencia que Víctor Frank tuvo en los campos de concentración, ¿no? Y una de las cosas que a él lo mantuvo vivo, cuando él veía que alrededor de sí, las personas iban muriendo, claro, en razón de la falta de alimento y el exceso o trabajos muy duros, también era la pérdida de la esperanza, ¿no? O sea, esta parte en donde ya no hay nada, donde el vacío es tan profundo. Víctor Frank se agarró a algo, se agarró a una frase y se agarró a una imagen dentro de sí, ¿no? Dicen que cuando él estaba realizando los trabajos tan duros de los que fueron víctimas, él se imaginaba conversando con su esposa. Incluso no sabía si su esposa estaba sobreviviendo o no, ¿no? O sea, esa parte de aferrarse a algo que le dio vida por mucho tiempo antes de eso, lo mantuvo vivo. Y la segunda cosa es que en una ocasión encontró un papelito en donde estaba escrita una frase que decía, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a ti mismo, o una cosa así, no recuerdo bien la frase. Si alguien se acuerda, me la recuerda, ¿no? Pero ese era el contexto. Víctor Frank se agarró de eso, ¿sí? ¿Estaba viviendo un infierno? Definitivamente sí, pero ese algo lo mantuvo a flote. Tan lo mantuvo a flote que luego esas experiencias pues las ha convertido en medios para que muchas personas salgan de situaciones muy difíciles, ¿no? Psicológicamente hablando, emocionalmente hablando, como es el iniciador de la logoterapia y bueno, de muchas otras cosas más. Pero bueno, entonces, aunque estemos en el infierno, esta es como la
la esperanza o la clave, que haya algo, un pensamiento, una idea, una imagen que nos pueda anclar, eso va a ser suficiente como para poder salir de ahí, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, el caso de la estafa de este diciembre de terror pasado, lo que me mantuvo a flote para no hundirme en la culpa, porque ese era mi mayor sentimiento, fue justo que había sido víctima, ¿no? Había sido víctima de alguien que sabía manejar esas situaciones con tal maestría que yo no pude verla, ¿no? Y entonces esa parte dije, ok, o sea, claro que tuve responsabilidad y esa no la dejo de ver y esa no dejo de aprender de ella, pero el tema de hubo alguien más, con mayor preparación a nivel psicológico porque te envuelven tremendamente, esa parte a mí me mantuvo, ¿no? Y me sigue manteniendo y me ha hecho, aprender muchas cosas con respecto a esa situación, ¿no? Un infierno de 7 horas no se lo deseo a nadie como es. Luego, no hay que perder el tiempo, fíjense, esto también es súper importante, odiando el fracaso. El fracaso es mejor maestro que el éxito, es decir, aquellas experiencias que nos llevan al fondo, ¿no? A la depresión, a sentirnos perdidas, a sentir que hay demasiado caos, creo que son las experiencias que más enseñanza justo nos pueden dejar en nuestra vida y donde más podemos cultivar muchas cosas, ¿no? Luego, el primer símbolo, el más bello de todos, las zapatillas rojas hechas a mano. Es como lo primero de hecho, el cuento se llama así, el cuento de las zapatillas rojas, ¿no? Hay varios aspectos que es muy importante retomar. Primero, ¿qué significa que las zapatillas rojas estén hechas a mano? Si ustedes recuerdan, la niña del cuento estaba viviendo en la miseria absoluta, en la orfandad, ¿no? Sin embargo, fíjense bien, fue capaz de tomar del medio recursos para poder crearse sus propias zapatillas y así protegerse del frío, de las situaciones adversas por las cuales ella pasaba, ¿no? Entonces, este aspecto dice, indicio del paso de una mísera existencia al paso de una vida hecha por ella misma, símbolo exacto de todas nosotras y de los progresos lentos pero seguros que hacemos todas, ¿no? O sea, es el símbolo de todo aquello que vamos construyendo para nosotras mismas, independientemente del esfuerzo que hagamos en ello, ¿no? Hay cosas que nos van a costar mucho más trabajo que otras. A mujeres nos va a costar mucho más trabajo que a otras, ¿no? Aquí el asunto es que las zapatillas rojas hechas a mano simbolizan todo aquello que nosotros nos hemos podido dar a nosotras mismas. Es decir, la madre nutricia que hemos podido alimentar en nuestro interior, ¿sí? Aquella que nos cuida, que ve por nosotros, que nos ayuda a seguir con nuestra existencia, que nos impulsa a expandir o expander nuestra creatividad también, ¿no? ¿Qué significan los zapatos arquetípicamente hablando, ¿no? Primero, los zapatos dicen algo de las personas. Si ustedes ven a una persona en chanclas, ya les dice algo a esa persona, vamos a pensar, es medio hippizón, ¿no? O hippizona. O si ven a una mujer en zapatillas así del 10, también ya nos dice algo esa situación. O si vemos a una mujer con zapatos, tenis así súper comodísimos, también nos dice algo, ¿no? Siempre nuestros zapatos hablan de algo de lo que somos nosotros. Si ahorita nos vemos, ¿qué zapatos traemos? Yo ando descalza, perdónenme. Si ahorita vemos qué zapatos traemos, podemos reflexionar por qué por qué elegimos esos zapatos cuando fuimos a comprarlos, ¿no? ¿Qué dice de nosotros traer ese color de zapatos, esa forma, ese estilo de zapato, ¿no? También
marca una diferencia entre las personas. No es lo mismo tener el recurso para unos zapatos de 100 pesos al recurso para unos zapatos de 5,000 pesos, por ejemplo. O sea, aquí la división de clases, por ejemplo, ¿no? Diferencia entre las personas. O, ya les decía hace rato, el tema del estilo también. O sea, mi estilo no va a ser nunca el estilo de otras personas. Coincidiremos en algunas cosas, pero nunca igual, ¿no? También es signo de autoridad. En otras culturas o en otras épocas, la autoridad era quien traía zapatos y el resto del pueblo andaba descalzo, ¿no? Entonces ahí ya había como un signo, un símbolo de superioridad, vaya, también, ¿no? También son medio de supervivencia, protegen y defienden sobre lo cual nos asentamos nuestros pies. O sea, es la parte que nos hace que nos podamos estar a salvo del mundo exterior, ¿sí? Y esto es súper importante, sin zapatos psíquicos, una mujer no supera los ambientes que exigen prudencia, sensatez y resistencia. Volvemos a lo que significan las zapatillas hechas a mano, ¿sí? Sin esta protección de construir cosas por nosotras mismas, estamos desprotegidas frente a los peligros, los venenos, las trampas y todo lo demás, y los depredadores además, ¿no? Sin esta capacidad de construir nuestra vida por nosotras mismas, de cuidarnos a nosotras mismas, ¿no? Los pies, ¿qué significan los pies? Bueno, es un símbolo súper bonito, símbolo de libertad y de movilidad. Y entonces esa libertad y esa movilidad tiene que estar protegida por estos zapatos psíquicos, ¿sí? O sea, tenemos que tener recursos para que nuestra libertad y nuestra movilidad no se vean afectados por lo que sucede a nuestro alrededor. Por ejemplo, yo perdí los pies, ¿no? En este estafa que viví en diciembre. ¿Por qué? Porque mi libertad y movilidad disminuyó un buen tiempo mientras me recuperaba un poco económicamente, ¿no? No dependo de nadie, dependo de mí. Y entonces, protegernos significa proteger también esto, ¿no? Mi libertad y mi movilidad, mi capacidad de expresión o de moverme de manera libre por el mundo. El rojo, ¿por qué rojas las zapatillas? Porque son símbolo de la vida vibrante, de la vitalidad, pero también símbolo del sacrificio, ¿no? O sea, del esfuerzo que necesitamos hacer para construirnos una vida digna también, ¿no? Que sean hechas a mano, ahí nuevamente nuestro espíritu creativo y nuestra sensación de orfandad llevada a crear la propia vida, ¿no? Lo más importante para ella, o sea, para la niña, es que las zapatillas que ha confeccionado le producen una enorme alegría y la alegría es la sangre de la vida. Es decir, cuando logramos algo que viene acá del alma de nuestro espíritu creativo, sí o no, eso nos puede llenar así de rebosante alegría, ¿no? Por ejemplo, las que son madres. Yo creo que la mayoría ha tenido la experiencia de ver a su hijo nacido, que llora, que da su primer grito, que lo ven ahí ya, ya tiene rostro, ya tiene forma, ya tiene todo frente a ustedes. Creo que esa sensación es una enorme alegría profunda, ¿no? Porque ha sido creado desde esta parte, o sea, desde lo que tú has querido, ¿no? El anhelo que tú has querido en esa experiencia de la maternidad, ¿no? No solamente hablamos de proyectos, hablamos de cosas concretas que dan vida al mundo, ¿no? Como traer al mundo a un ser vivo, ¿no? Luego, aquí viene lo fuerte. ¿Cuáles son las trampas con las cuales nos vamos encontrando en el camino, ¿no? La primera de todas, la carroza dorada.
Pero fíjense, es una vida devaluada. Dice Clarisa, todo lo dorado suele deslumbrar al principio, ¿no? ¿Deslumbra una pareja súper guapo, súper muy bien económicamente? Por supuesto que sí, ¿no? Y entonces aparece este anhelo ahí. Quizás sería mejor otra cosa que no fuera tan difícil y que exigiera menos esfuerzo, tiempo, energía, ¿no? O sea, la invitación de fondo frente a lo dorado es que mira qué bonito este mundo maravilloso que te puedo ofrecer, no vas a necesitar esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, está ahorita muy en redes sociales el tema de este rapero Diddy, todas las denuncias que ha tenido por tema de abuso sexual y mm, tráfico de personas y bueno, un montón de cosas. Él es un depredador que engancha con esto, ¿no? Engancha con que, bueno, los jóvenes o las jóvenes artistas en potencia les dice, mira, soy, tengo muchísimos conectes con los cuales te puedo ayudar para que tú puedas llegar a ser una estrella, ¿no? Y entonces ese gancho, que es una carroza dorada, es tan maravilloso que por supuesto luego terminaron muchos de ellos siendo víctimas, ¿no? Víctimas de cosas muy fuertes, muy terribles. Entonces, así como esta experiencia que está muy actual en este momento, ¿cuántas cosas que nos han pasado en nuestra vida o que vemos en el mundo tienen este aspecto al principio, ¿no? Una carroza dorada, algo maravilloso, ¿no? Y eso que nos presentan de una manera tan fácil es un deseo natural del ego, o sea, al ego no le gusta esforzarse, al alma sí, al ego no. Y entre más fácil esté la cosa, más atractivo va a ser, ¿no? Dinero fácil, fama fácil, comodidades fácil, vida resuelta fácil. Esto va a ser un atractivo directo para nuestro ego, ¿no? Aquí el asunto es que la trampa es el precio que hay que pagar por eso que pareciera fácil al principio, ¿no? Y entonces eso se convierte en esto que está aquí arriba. No está permitido anhelar nada. O sea, cedes tu voluntad, tu cuerpo, tu economía, tu libertad, tu todo a la palabra del depredador, ¿sí? No está permitido anhelar nada. No se puede satisfacer el anhelo. Este es el comienzo del hambre del alma, ¿sí? Es lo que le pasó a la niña. Dijo, ay, una anciana que quiere hacerse cargo de mí, qué maravilloso, ¿no? Pero el precio que tuvo que pagar es, no te rías, no te muevas, no corras en la casa, no grites, no te bailes, quédate quieta, ¿no? Ese fue el precio para ella. Entonces comenzó un proceso de hambruna, le llamaría yo, en donde sus anhelos más profundos de jugar, de divertirse, de socializar, de conocer personas, fueron anulados, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tratan de apartarnos y alejarnos con engaños de las zapatillas hechas a mano. Cosas que aparentemente son sencillas, pero que en el fondo son muy complejas y muy peligrosas también, ¿no? Si hay algo que quieran comentar en el transcurso, pueden abrir el micrófono, poner la manita por ahí y damos palabra, ¿ok? Yo luego me voy como hilo de media y no hay quien me pare hasta las 7 de la tarde. Adelante, Erika. Sí, por ejemplo, con todos estos ejemplos que sí entiendo que tienen que ver con una hambre y un vacío que deslumbra y se anhela lo que no se tiene, pero también a veces están tan encubiertas esas trampas que podrían estar dentro de un contexto que se podría esperar que es confiable y no es verdad. Por ejemplo, estoy pensando en el caso, no sé si lo conozcan, seguramente sí, de esta religión de la luz del mundo,
¿no? Ujú. Conozco a varias personas que pertenecen a esa pues religión y es increíble cómo siguen sosteniendo que todos estos abusos que pasaron para las personas que vivieron esa tragedia, violaciones, cosas increíbles, pues muchos de los feligreses aún no lo creen. Entonces pienso que también un indicador para tener cuidado es no ceder la voluntad por completo a otro sistema, ¿no? O sea, no podemos regalar nuestra autonomía, sea Ujú. el ambiente que sea, porque a veces, y sí siento que predomina esta situación, por ejemplo, muchas mujeres, niñas, adolescentes que han sido como muy controladas por la familia y de repente descubren que tienen la capacidad para hacer muchas cosas y entonces se liberan y entonces se montan en sus zapatillas rojas y van baile y baile y baile disfrutando, pero llega un punto en que probablemente caen en la boca del lobo, ¿no? Entonces, Exacto. es cierto esa parte, pero también hay gente que es muy prudente, por ejemplo, en el tema religioso y siendo muy respetuosa en ese tema, pero vaya, lo que voy es que nunca se puede tener como la sabiduría suficiente, no importa la edad, porque hay que reconocer que hay profesionales que se dedican a eso, ¿no? Y es como Exacto. también un aprendizaje de que no, ser humildes, de decir, en este campo yo no, es nuevo para mí, no, siento que me están quitando mi voluntad, entonces me retiro, pero eso es Ujú. algo muy, muy difícil porque Exacto. pareciera que es un ambiente confiable, amistoso, noble, ¿no? Y no es así. Exacto. Ese es justo has dado un ejemplo muy concreto de que eso es estar frente a una carroza dorada, ¿no? Es un ambiente confiable, por ejemplo, el tema de una religión, un credo religioso, efectivamente está enmascarado, ¿sabes? Y no podemos ver el fondo de todas las trampas que hay alrededor, que ahí tiene, ¿no? En el fondo, pues. Exactamente, es muy buen ejemplo, te agradezco, Erika. Gracias. Vamos con la segunda trampa. La segunda trampa es la anciana reseca, la fuerza de la senescencia. Fíjense bien, en positivo, este arquetipo del Cenex o de la ancianidad, idealmente significa dignidad, significa consejo, significa experiencia, tradición, establecimiento de límites, ¿no? Aquí estamos viendo en el cuento el aspecto negativo de ese mismo arquetipo. Acuérdense que un arquetipo es una energía que abarca muchas, muchas manifestaciones, ¿sí? El arquetipo de Sagnes puede ser todo esto que dice aquí, pero también todo lo contrario, ¿sí? Que usa este tipo de cosas para algo que no es saludable. Entonces, como símbolo del negativo, esta anciana que sube a la niña, se la lleva a su casa, es destruye la innovación. ¿Por qué? Porque ya, o sea, le quita sus zapatillas que ella hizo por sí misma y además, fíjense, y además las quema, ¿no? No solamente se las quita y las guarda, las quema, las destruye. Entonces, ¿con cuántas ancianos resecas o ancianos resecos nos hemos topado en nuestra vida, ¿no? Yo ya llevo contados algunos, ¿no? Justo por este síntoma, justo por este síntoma que destruye la innovación. Es decir, tiene actitudes descalificatorias con respecto a mi propia creatividad, tiene actitudes pasivo-agresivas en donde minimiza el sentimiento, minimiza la expresión de la vitalidad, ¿no? Y este otro aspecto, se dedica a repetir un solo valor, es decir, lo que los demás dicen que es importante que tenemos que vivir, la opinión de lo colectivo, ¿no? Un sistema de valores apagado, que vela por el statu quo. Esta frase la conocerán bastante bien, que dice, ¿y qué va a decir la gente?
si se entera, ¿no? De esto que estás haciendo, ¿no? Justo es repetir lo que para la gente o para el resto del mundo está bien hecho, ¿no? Y entonces lo que estas ancianas resecas en nuestra vida nos piden es portarnos bien de acuerdo a lo que dicen allá afuera, no de acuerdo a lo que para mí significa portarme bien, ¿no? No provoques, es decir, no confrontes, no digas lo que piensas, no, es más, no pienses demasiado. Adecúate a lo que te ofrecemos acá, ¿no? Por ejemplo, esta situación de la luz del mundo es adecúate a lo que te ofrecemos acá. En razón de tu salvación, permite el abuso, permite el desfalco económico, permite la manipulación, permite un montón de cosas, ¿no? Y familias enteras, efectivamente, justificándolo. Y creo que ahí este valor está muy bien representado. Son ancianas, familias enteras son ancianas resecas, ¿no? Que se dedican a esto, a vivir en razón de la opinión del que dirán los demás, ¿no? También este otro valor pasa desapercibido. Esa frase famosa de, mira, calladita te ves más bonita. ¿En serio? ¿En serio? No, no lo creo, ¿verdad? Pero sea una copia, no nada de originalidad aquí. ¿Para qué? ¿Para qué vas a echar a andar tu creatividad? No es necesario, es más, ni te esfuerces. Está bien así como se ha hecho aquí siempre. No lo pienses más, ¿no? Y sobre todo esta parte de sé amable, a pesar de que te pisoteen, sean agresivos contigo, te maltraten, calladita te ves más bonita y sé amable siempre. Imagínense todo lo que estas situaciones van reprimiendo en las personas, en los niños, adolescentes, nosotras mujeres, ¿no? Marcela, ¿levantaste la mano? Adelante, te escuchamos. Está apagado tu micro. Ahora sí. Sí, listo. Yo lo asocio con esto de, y si no cumplís todas estas pautas, no sabés lo mal que les va a las chicas que no cumplen con esto, Ujú, ¿no? Esto de eh, el sembrar la inseguridad, ¿no? En términos de decir, no, no lo intentes, porque a muchas personas les ha ido muy mal no haciendo todo esto. ¿Es eso ujú, justamente lo que querés que te pase? O sea, como eh, clavar una cuña, ¿no? ujú, En el corazón de una persona, mujer o varón, ¿eh? ujú, Pero más obviamente en el caso de las mujeres, pero clavar esa cuña que es la duda, eh, y la duda desde lo racional y la inseguridad desde la afectividad, ¿no? ujú, Y ujú, si de verdad me pasa, ¿no? Como cuando éramos chicos, no, no, los niños deben dormir, decía una de mis abuelas, la siesta, porque es la hora que pasa el hombre de la bolsa para llevarse los chicos. ujú, Y en el fondo uno como niño duda, ¿no? Pues yo decía, ¿realmente pasará solo a la siesta? O sea, hasta me llamaba la atención eso, ¿no? ujú, Solo a ujú. la siesta. Bueno, todos esos mecanismos con los cuales uno ha crecido, ¿no? Exacto. O cuando, no sé, mi mamá muchas veces me decía, donde fueres, haz lo que Ah, vieres. quiero. Ujú. O no solo hay que ser buena, sino que hay que demostrarlo, ¿no? Híjole. Es una mochila pesada de la Exacto. cual uno, gracias a Dios, ¿no? Va vaciando a lo largo de los años. Ujú, Y en la medida que la va vaciando esa mochila, también evita ponerle cosas en la mochila a los propios hijos, ¿no? exacto. Yo siempre les decía a mis hijas, a mis tres hijas, toda la vida se los he dicho, ojo con los parámetros de la cultura contemporánea.
que van a ir viviendo ustedes a lo largo de la vida. Porque Ujú. si alguna de esos parámetros impide que ustedes concreten un sueño que realmente es valioso, fíjense lo mal que pueden llegar a sentirse cuando de repente esa cultura cambia el parámetro y, ahora sí, está todo bien, puedes hacerlo, ¿no? Podés, no sé, estudiar medicina, podés decidir no tener hijos, podés, no sé, pienso en mi hija mayor, que cuando decidió estudiar agronomía, me decía, mamá, qué difícil es estudiar agronomía en un ambiente en donde la Muy mayoría son varones y todos creen que no podés arreglar un tractor, bueno. ¿no? Exacto. Como que tuvo que Ujú. demostrar durante toda la carrera que es una carrera para cualquiera de los sexos, para varones o mujeres, pero le costó hacerse su lugarcito, ¿no? Exacto. Sí. Pero pensaba en eso, y con lo anterior de los elementos, ¿sabés qué quería comentar? Lo de los pies. Ujú. Todas hemos pasado seguramente por situaciones muy difíciles, ¿no? En mi caso particular, no sé, durante 2 años hemos tenido situaciones de cáncer, este, que por suerte todos sanamos, pero llega un momento que cuando tocas ese infierno o ese fondo del que vos hablabas, es natural que uno sienta y piense, no sé dónde estoy parada, ¿no? Mm, La importancia de los pies, la importancia simbólica de los pies. No sé dónde estoy parada en este momento, ¿no? ujú. Eh, a eso quería llegar, Muchas gracias, Marcela. a vos. Retomo esta parte de sé buena, ¿no? Efectivamente es una creencia y es una instrucción que todos recibimos desde muy, muy pequeñitas, que seamos personas buenas. Me parece que de construir esa parte es súper importante porque no venimos a este mundo a ser buenos. Venimos a este mundo a ser nosotras mismas. Y si supiéramos que en este ser nosotras mismas hay una belleza impresionante, le pondríamos toda nuestra alma a eso, ¿no? No a ser buenas y justo a llenar las expectativas de la colectividad, ¿no? Y si el mundo estuviera acostumbrado a cuidar eso, bueno, también otra cosa sería, estaríamos llenos de personas maravillosas que pues luchan por mostrar al mundo su propia belleza, ¿no? Gracias, Marcela. Continuamos, ¿va? Luego, la tercera trampa, la quema del tesoro, el hambre del alma. En positivo, el fuego, fíjense, el arquetipo del fuego significa purificación o limpieza de nuestro espíritu, de situaciones, por ejemplo, cuando hacemos ciertas rituales en círculos de mujeres, el fuego es muy importante, justo por este simbolismo, ¿no? Porque permite que muchas cosas se purifiquen o se limpien en la medida en que el ritual o que la experiencia de círculos de mujeres avanza. Eso es lo positivo, ¿no? Pero en el cuento, el fuego es utilizado para otra cosa, o sea, quema lo más importante que la niña tenía, quema sus zapatillas hechas a mano, ¿no? Aniquila, y también es esta parte de dejarse limpiar demasiado, es decir, dejarse moldear demasiado en razón de eso que, pues en ese momento la anciana le ofrecía, ¿no? Que era la comodidad, el no tener que esforzarse por comer o el espacio donde vivir, ¿no? Entonces pierde esto, o sea, se deja limpiar o moldear demasiado en razón de lo que al principio le mostró como algo bueno para ella, ¿no? Deja doblegarse demasiado o es demasiado amable ante las situaciones así. Y luego aquí comienza el hambre del alma, ¿no? Es decir, ya los pies ya no están en su función natural. Comienza a dedicarse a no ir, a no moverse, a no aprender, a no descubrir. Puros no, fíjense, puras prohibiciones. A no obtener, a no tomar, a no convertirse, a no estudiar, a no bailar,
a no convivir, a no socializar. Podemos agregar aquí el montón de cosas que también nos han pasado y que forman parte de esta hambre del alma, ¿no? Se comporta con tanta sequedad como la muerte. O sea, hay una profunda sensación de que no puede tener una movilidad, ¿no? Porque ha perdido lo más preciado para ella, que son sus zapatillas. Y aparece también, a partir de esto, el aspecto voraz. Es decir, está desesperadamente hambrienta y entonces acepta cualquier cosa en el exterior que va a llenar, entre comillas, o va a satisfacer, entre comillas, el deseo o el anhelo que ella tiene, ¿no? Y entonces comienza el exceso en todo tipo de situaciones, así sea una adicción concreta a una sustancia, drogas, alcohol, etcétera, o una adicción a consumir cierto mm, contenido en redes sociales, en plataformas, ¿no? Otro tipo de excesos comienza a ser exceso las compañías que buscamos, ¿no? Entonces ahí, o comienza a ser exceso, regresándome a la diapositiva anterior, la amabilidad continua, ¿no? O sea, eso que no puedes dejar de hacer en razón de aquello que crees que es bueno para ti, ¿no? Entonces, la parte voraz, ¿cuántas veces también no nos hemos visto como en esta circunstancia de vernos muy, muy necesitados o muy voraces? O sea, queremos consumir, 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 ¿no? Erika, adelante. Sí, rápido. Lo que pasa es que yo me preguntaba por qué es que primero ella hace sus zapatillas con sus manos, ¿no? Y por qué se las queman, o sea, cuál es el simbolismo. Y estaba pensando que probablemente es que la misma carencia o la necesidad hace crear nuestras propias herramientas para protegernos, ¿no? Y cuando se satisfacen y ya llega o puede llegar a ambientes donde aparentemente alguien viene a resolver nuestras necesidades, perdemos como esa alerta, esas zapatillas hechas a mano, ¿no? Y si se queman, si se consumen, pues ya no tenemos esas herramientas. Entonces, creo que de hecho está relacionado con lo que decías, Mónica, de que el fracaso en muchas ocasiones es mucho más didáctico o tenemos mucho más lecciones que cuando estamos en un estado con las necesidades satisfechas, ¿no? Es decir, un balance, ¿no? Porque ni tan tan, ni muy muy. Entonces, y creo que eso es una de las cosas que me fascina de este libro, porque es como reconocer que hay subidas y bajadas, momentos en donde se tiene plenitud, creatividad, potencia, pasión, todo, pero hay momentos en donde nuevamente volvemos a bajar y bueno, ya son otros cuentos, pero es el mismo libro y es esta sensación de estar en el caos, en descomposición, en desorden, y todo eso es bello también, ¿no? Entonces, este, Sí, tener creo que paciencia, exacto, perdón. creo que el simbolismo de la quema de las zapatillas, a ver, es el símbolo de su vida, ¿sí? Lo que ha podido hacer por ella misma, pero luego cuando llega con la anciana reseca, resulta que la anciana reseca lo valora como algo no bueno, de acuerdo a lo que la colectividad dice. O sea, ¿cómo va a llevar a una niña con unas zapatillas hechas de trapos sacados de la basura a una super ceremonia, por ejemplo, ¿no? O sea, y desde la posición social que esta anciana, imagínense, andaba en una carroza dorada, ¿no? O sea, eso nos habla ya de una posición, de una perspectiva bien distinta. Entonces, desvalora, le quita el valor a las zapatillas hechas a mano, porque no van de acuerdo a lo que esa mujer está tratando de hacer con la niña. Entonces, por eso es la destrucción de lo que ella es, ¿no? Entonces, en razón de, bueno, es que ya tengo casa, ya tengo comida segura, ya aquí estoy cómoda, ¿no?
Solo tengo que hacer esto, tengo que portarme bien y tengo que dejar que quemen mis zapatillas. Ese es el precio, justo ese es el precio, ¿no? O sea que pierde lo que ella ha podido construir por ella misma. Pero el anhelo no se pierde. Ese es el punto, ¿no? Que el anhelo no se ha perdido y por tanto va a aparecer en algún momento, eso reprimido va a aparecer en algún momento, de una manera muy voraz. Vamos a buscar aquello con lo que decíamos hace rato, el exceso, ¿no? Puede ser adicción o puede ser a cualquier otro tipo de cosas que sea exceso, ¿no? Bueno, vamos con la cuarta trampa, que ya nos queda un poco de tiempo. La cuarta trampa dice que la lesión del instinto de conservación o la consecuencia de la captura. Estamos de acuerdo que la niña ya está en un estado de captura, ¿no? O sea, ya no puede ser ella misma, ya tiene que ser lo que la anciana le dice, porque si no, pues bueno, sale de su control esa situación. Entonces, Clarisa Pinkola dice que instinto es igual a instigar, estimular o el impulso, es un impulso natural, ¿no? Es un algo interior que guía a una conducta integral. Siempre nuestros instintos cuando están en estado natural nos van a llevar a eso, a una conducta integral. La socialización, lo que decía al principio, o la educación es necesaria para la adaptación a la cultura. Sin embargo, el riesgo en ese proceso es esto, la captura o la captura como un exceso de domesticación lleva a quedarse atascada o apaga la vida o la propia expresión de la vida, ¿no? Ese es el riesgo. Cesa su desarrollo creativo, su proceso de individuación, no huir de esto, no huir de esta captura provoca depresión, o sea, provoca irnos poco a poco al fondo, ¿no? Cuando estamos capturados, cuando estamos en estas situaciones. El tronco cerebral de la vida creativa es el juego, no la corrección autoritaria, fíjense bien, es el juego. En la medida en que nosotros enseñamos a los niños, a las niñas, a los adolescentes ciertas cosas necesarias en la vida y lo hacemos desde esta parte amable, amorosa, en lugar de te dije que no, y esto está prohibido, y esto de así no, y deberías comportarte de tal manera, y esto no se hace, y así no son las cosas, eso va generando cierta frustración y decir, ¿qué pedo con la vida, no? O sea, ¿qué es esto? ¿A qué vine al mundo, pues, no? ¿Dónde está como esta oportunidad de ser quien soy, ¿no? Y digo, no, aquí no insto a nadie a que deje de poner límites a sus hijos o a sus alumnos, ¿eh? O sea, claro, es necesaria ese proceso. Sin embargo, tiene que tener unas características muy concretas como para que esto pueda tener un efecto positivo para que luego estas personitas en el futuro no sean presas tan fácil, ¿no? La curación de los instintos comienza con el reconocimiento de que ha habido una captura. Ahí hay una clave para Ross. ¿Cuándo reconocemos que estamos capturadas o cuándo reconocemos que vamos directo a ser capturadas? Justo esto, que ha habido algo ahí que nos ha hecho presas, ¿no? Luego, hay que reconocer también que a esa captura le sigue un hambre del alma y que entonces nos va a llevar a un exceso en ciertas cosas. Seguida de hambre del alma, ha alterado los límites de la perspicacia y de la protección, ¿sí? Cuando reconocemos que ha habido todo esto, cuando vemos los síntomas, ¿no? Cuando no sabemos diferenciar qué es bueno, qué es malo para mí, donde ya estoy en exceso o cuando me siento ya muy perdida en una situación. Luego, la niña, anhelaba sus zapatillas hechas a mano, era lo que ella había construido por ella misma, ¿no? Y entonces comienza el intento de llevar una vida secreta, es decir, cuando van a la zapatería, la anciana no quería que tuviera otros zapatos rojos, ¿verdad?
Quería que tuvieran unos zapatos discretos, color negro, acordes a el statu quo o la colectividad. Pero bueno, es un anhelo que está ahí, que fue reprimido y que entonces va a buscar la salida por donde pueda, ¿no? Entonces dice aquí, la represión de impulsos, instintos, sentimientos positivos y negativos, las dos cosas, construyen la sombra. Fíjense bien, todo aquello que no permitimos. Entonces la sombra no solo es negativa, ¿eh? Tiene aspectos positivos, o sea, por ejemplo, podemos reprimir un sentimiento positivo como el de la ternura, porque no sé, crecimos en una familia en donde la ternura no estaba permitida y está ahí reprimido, ¿no? Y también constituye la sombra. O podemos reprimir un sentimiento no tan agradable como es la agresividad, ¿no? O sea, y entonces no nos permitimos enojarnos y andamos de buenas para todos lados, ¿no? También, fíjense bien, todos estos aspectos, instintos, sentimientos e impulsos que se van a la sombra tienen energía, siguen existiendo, no se han ido a ningún lado, ahí están, haciendo sus planes para conspirar con el fin de establecer cómo y cuándo entrarán en acción para alcanzar libertad. Esto creo que lo veíamos en el cuento de, déjenme acordarme, de Barba Azul. Decíamos, Clarisa Pincola dice, hay aspectos en nuestra psique que están ahí como esperando el momento para poder ser expresados, ¿no? Y se refiere a estos aspectos de sombra, o sea, también es energía, no nos olvidemos de eso, ahí están latentes y presentes y van a ser de las suyas cuando menos nos lo esperamos, o sea, estas reacciones, por ejemplo, que tenemos inesperadas y decimos, ay, después de que actuamos, por ejemplo, agresivamente con alguien, ay, yo no soy así, ¿por qué fui así en este momento? Pues vamos revisando qué guardaste, ¿no? ¿Qué enviaste a la sombra que te salió en el momento en el que menos esperabas, ¿no? Y entonces así actúa la sombra. Entonces hay un voraz deseo de alma, un voraz deseo de vida. La sombra nos induce a esto, a robar, engañar, asesinar, actuar con exageración y se apodera de todo cuanto puede. Hay un hurto psicológico, o sea, todo el tiempo está tratando de actuar ahí esos elementos que han sido reprimidos. Esto es vivir una existencia polarizada, dividida en dos, tener una vida secreta, ¿no? Este es el origen de la vida secreta. Cuando creemos que algo no está permitido y lo mandamos a la sombra, luego surge de las maneras menos esperadas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la sexualidad, una represión sexual en razón de castigo, de creencias, de, no sé, de una educación así como muy, muy tradicional, muy mocha, hace que luego, si no nos damos cuenta de esa represión, la sexualidad tenga expresiones a veces bien exageradas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en gente que consume pornografía, está ahí como el exceso, ¿no? Una sexualidad no vivida de manera natural va a disparar una serie de patologías, inesperadas y que, bueno, luego a veces son muy, muy difíciles de tratar. Eso en razón y en la medida de cómo fue la represión y, bueno, todo una serie de situaciones, ¿no? Para apartarnos de este camino polarizado, la mujer tiene que abandonar el fingimiento, fíjense, o sea, dejar de ser o de actuar lo que no somos. Eso es importante. Tenemos que buscar lo que es significativo y saludable para nosotras. Siempre estalla, dice Clarisa, esa frase me fascina, siempre estalla el neumático cuando menos lo esperas. Esa frase surge en razón de que, bueno, muchos de nosotros tenemos la experiencia de haber caído en un bache, ¿verdad? Después de que caemos en un bache, la llanta aparece con una bola ahí que no sabemos ni por qué y la dejamos pasar, ¿no? Y no la atendemos y no llevamos el carro a que le pongan una llanta nueva o que la arreglen. Y entonces va a llegar un momento en donde esa llanta ya no va a aguantar y lo que va a hacer es estallar. Justo eso pasa con los aspectos que mandamos a la sombra, positivos y negativos. ¿Sí? Justo eso pasa. Estalla cuando menos nos lo esperamos.
La trampa número 6, el temor ante lo colectivo, la rebelión de la sombra. Sí, la sombra se ha apoderado ya de nosotros en un aspecto, ¿no? Dice aquí, a veces la colectividad ejerce presión para que una mujer lo tenga todo junto y ordenado. Las piernas juntas, la boca cerrada, las manos no sé dónde, la postura, y eso como hablando en cosas de externas, ¿no? Vayamos un poquito a lo interno también en esta parte de en qué más cosas la sociedad ejerce presión como para que siempre seamos mujeres bien portadas. No te rías demasiado, esa risa tal, esa postura, ese comportamiento, ¿saben? Y es denostada a veces por la comunidad, o sea, es juzgada negativamente, ¿no? A veces hay un aspecto oculto que fomenta la opresión de la vida natural, espiritual y creativa de las mujeres. El depredador está presente en la cultura. Ese mensaje no lo dejemos de ver. El depredador está presente siempre en la cultura. Y dice Clarisa Pincola, esto no lo puse, pero creo que es importante. Hay más, fíjense bien, hay más osos que que son depredadores cerca de las casas en un mundo moderno que en miles de kilómetros en donde hay vida natural y culturas primitivas o que viven de acuerdo a los ciclos naturales. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más formas nos digan, o entre más, se me fue la palabra, esta parte de instrucciones de cómo tenemos que comportarnos, mayor va a ser el peligro para no detectar a los depredadores. Es necesario un impulso de valentía para hacer frente a la sombra, ¿no? Que la rebelión asuma una forma eficaz, es decir, que podamos detectar esos aspectos que han sido reprimidos para que podamos recuperar esa energía que esos aspectos tienen, ¿no? Y que a veces actúan en nuestra contra. No debemos escandalizarnos por momentos de entropía. La entropía quiere decir caos o desorden o que estemos bien perdidas en el mundo, ¿sí? Creo que es muy importante poderlos verlos con paciencia y con paz. O sea, se vale estar en esos momentos de caos, de pérdida y de desorden, ¿no? O de deterioro, y de que haya que pasar por momentos muy difíciles. O sea, los tenemos todos, caemos ahí en esos baches todo mundo, ¿sí? Todo mundo. A mí parte de las cosas que me salvó de la culpa con respecto a la estafa que viví fue justo de no he sido ni la única ni la primera. O sea, mucha gente ha sido víctima de esto, ¿no? Y luego ya empezaba yo a contar mi historia y salían un montón de cosas, ¿no? Digo, wow, el depredador en esta forma existe y yo no lo vi y no me cuidé y hubo ahí muchas circunstancias, ¿no? Pero lección aprendida, ¿no? En nuestra naturaleza esencial encontraremos la libido para llevar a cabo actos imprescindibles de corazón. Aquí, libido no tiene que ver con la energía sexual. Libido para Jung es la energía vital, ¿sí? Es decir, dentro de nosotros existe esa energía para poder llevar a cabo actos que nos pueden ayudar a recuperarnos de vivir desde la sombra o capturados por nuestra propia sombra, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en el cuento, la niña no se daba cuenta por qué tenía tanto anhelo de esos zapatos rojos que veía en la zapatería, ¿no? O sea, el anhelo era de sus zapatos anteriores, no justo de esos que le mostraban así tan lujosos y tan vistosos, eran los anteriores. Entonces, fue lo que la hizo caer como en todo este tipo de excesos y de situaciones, ¿no? Trampa número 7, la simulación, el intento de ser buena y la normalización de lo anormal. Fíjense, aquí es padrísimo lo que dice. Ser buena en circunstancias de peligro
no resuelven el problema. La sombra surgirá como un tsunami tarde o temprano, ¿sí? Ser buena en presencia del peligro o para ocultar una grave situación priva a una mujer de su alma. Es decir, mantenerte en esa compostura de no puedo ser mala te va a llevar a situaciones todavía más complicadas y todavía más difíciles que enfrentar, ¿no? Y en esta situación, cuando nos mostramos desde esta parte de ser buenas siempre, perdemos nuestra capacidad de huir del peligro o de los depredadores, ¿no? A mí justo lo que me atrapó en esta situación de depredación, así la voy a llamar, fue que yo quería ser buena, ¿no? Yo andaba ahí de buena onda con el primo, haciéndole el favorcito de ir por ese paquete y bueno, tal. Y me metió en un lío tremendo, ¿no? Entonces esta parte es, no tienes que ser buena, tu trabajo de alma es buscar ser tú misma, ¿sí? Buscar ser tú misma, hacer en tu vida o ir construyendo en tu vida tus propias zapatillas, tu propia forma, ¿no? Luego también esta otra parte, normalizar lo anormal daña los instintos de reaccionar, cambiar, predecir, huir o protección. Por ejemplo, no es normal la descalificación, no es normal la agresión, no es normal la manipulación, no es normal la minimización de tus sentimientos, no es normal. Y si alguien si tú te atreves u osas normalizarlo en razón de que te quieran poquito, también ahí ya es un peligro, ¿no? Y además sucede todo esto. El instinto herido normaliza las agresiones, las injusticias y la destrucción o autodestrucción, ¿no? O sea, es como, no, es que, bueno, estaba... Es súper importante que pongamos atención en esto. Cuando una mujer enmudece, también pierde su voz natural y salvaje, dice Clarisa Pinkola. Es decir, importante darle voz a lo que sentimos, a lo que pensamos, a lo que vemos, ¿no? Paradigmas que son una trampa dentro de la trampa. O esto o lo otro. Por ejemplo, o haces lo que te digo o ya no te quiero, ¿no? O te mantienes a raya, por ejemplo, con la niña, de portarte bien, o ¿qué crees? Vas a perder todas tus comodidades, ¿no? Entonces, este paradigma que nos pone en elegir una cosa u otra frente a una situación así en donde estamos capturadas, pues nos lleva a estar en una trampa dentro de una trampa, ¿no? El paradigma saludable sería esto y también esto, ¿sí? O sea, tus zapatillas hechas a mano y también tus zapatillas negras para ir al templo, por ejemplo, ¿no? Lo que le sucedía a la niña. Permite además una investigación más exhaustiva, es más curativo en todas direcciones, es decir, poder tener las cosas, visualizarlas y poder elegir de entre todas aquello que más se acomode a lo que necesitamos o a nuestros anhelos o a nuestra vida, ¿no? Y el número 8, la danza descontrolada, la obsesión y la adicción. Es cuando ya la niña se puso las zapatillas y no puede dejar de bailar, ¿no? O sea, ya asumió una vida que no es la suya. La falta de instinto para identificar las trampas, para darse cuenta de que era suficiente para crear unos límites alrededor de su propia salud y su bienestar, para comprender que los excesos quiebran primero unos pequeños huesos psíquicos, después otros más grandes, hasta que se derrumba y la persona se convierte en un charco. Es decir, es cuando ya estamos así metidos en la situación de tal manera que ya no tenemos opción y la danza sigue y sigue y sigue hasta que nos convertimos en esto. Pero dice aquí, solo se necesitaba una sabia voz interior que la animara a resistir,
un retazo de instinto para aguantar hasta iniciar la recuperación del sentido y el instinto interior, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos metido en situaciones de mucho exceso que luego no encontramos la salida, pero siempre hay algo ahí que nos dice, tienes que salir de esto, tienes que salir de esto, tienes que salir de esto, ¿no? Así, una pequeña luz es lo que luego a veces nos permite escaparnos como de estas situaciones a veces tan peligrosas, ¿no? Luego ya la última experiencia de la niña en la casa del verdugo, perdón, el tardío intento de quitarse los zapatos, ¿no? O sea, es cuando ya está tan cansada de bailar esa danza que va con el verdugo y le suplica que le corte los pies, ¿no? O sea, porque ya no puede seguir bailando más. Y mejor, fíjense bien, perder los pies por un momento que terminar siendo un fantasma como como la maldijeron a la niña, ¿no? O sea, danzarás hasta que te conviertas en un fantasma, ¿no? O sea, hasta que pierdas la vida. ¿Cuántos artistas, por ejemplo, se me vienen a la mente los artistas que han muerto, que han primero llegado a una fama extraordinaria? Y luego, en razón de eso, han entrado en una danza que no han podido parar de adicciones, de malas compañías, de relaciones fallidas, una tras otra, que terminan con la muerte, ¿no? Esta situación es súper difícil. Aquí, yo diría, más vale perder la fama y el dinero y los pies y lo que sea en razón de salvar nuestra alma a veces, ¿no? Dice, esta es la parte más difícil. Es el momento en el que se le tienen que cortar los zapatos y con ellos sus pies. Duele separarse de una adicción a la autodestrucción. ¿Es difícil? Sí, porque estamos tan acostumbrados por ejemplo, los adictos, cuando están en procesos de recuperación, se la pasan muy mal, muy, muy mal. Es un sufrimiento muy fuerte, ¿no? Porque es algo que les ha permitido mantenerse en sobrevivencia frente a lo que ellos pasan, ¿no? El dolor psíquico que tienen, pero separarse de eso también se la pasan o sea, los momentos de abstención y luego lo que le sigue es bien difícil. Muchos la logran en razón de pues una fortaleza interior muy, muy impresionante, ¿no? Otros definitivamente no. Es tan fuerte la adicción que no pueden parar, ¿no? Pero dice, perder los pies es la única esperanza que le queda a la mujer. Esta separación está llena de beneficios. Pareciera que es algo negativo a veces, separarnos de ciertas cosas que son dañinas para nosotros, pero es algo bien positivo, ¿no? Y esta es de las frases más esperanzadoras que yo creo que tiene el cuento y que en algún momento yo he pensado en ponerla en mi consultorio, ¿no? Dice, los pies volverán a crecer, nos recuperaremos, correremos, saltaremos y volveremos a brincar algún día, ¿no? Aunque perdamos los pies, volverán a crecer. Aunque perdamos nuestra movilidad, nuestra libertad, la podemos recuperar, ¿no? Y luego esta parte donde ya le cortan los pies a la niña, dice, el regreso a la vida hecha a mano, la conservación de los instintos dañados. No alcanzo a ver, perdónenme. La curación La de los... curación. Ajá, sí, gracias, Betsa. Dice, es bueno hacer un alto en el camino después de haber perdido los pies, ¿no? Hasta recuperarse, aunque te hayas metido en un enredo. Es bueno que te abras paso a través de la maraña. Una simple puerta está esperando que la crucemos. Qué bonito esto. Al otro lado están los nuevos pies. Volverás a correr, volverás a brincar, volverás a caminar, volverás a recuperar tu libertad, tu movilidad. Eso es lo que nos quiere decir esta frase. Al otro lado están tus nuevos pies. Y importante hacer pausa en el camino después de una situación de sentirnos en caos, en desorden, en pérdida, estar en el fondo, ¿no?
Es bueno tomar tiempo, hacer lo que hay que hacer, no permitirnos el lujo de ser ingenuos nuevamente, rodearse de personas que apoyen inequívocamente tu labor, o sea, volver a empezar, ¿no? Señalemos dónde habitan los depredadores y sus modus operandi, dejar de creer que una vez resuelta una cuestión será resuelta en definitivo, es decir, la lucha no termina nunca, ¿sí? Con los depredadores la lucha no termina nunca. Salta donde quieras, aúlla a tu gusto, examínalo todo, baila con tus zapatillas rojas, es decir, a tu forma, a tu estilo, pero cerciórate de que sean con las que tú has hecho a mano, o sea, lo que tú has hecho para ti, has creado para ti, ¿no? Y ya, creo que ya terminamos. Ok, fue un final ahí abrupto, pero creo que muy preciso y muy bonito, ¿no? Como esta parte de, a pesar de que perdamos los pies en la situación de caos, desorden y pérdida que tengamos, podemos recuperarnos, ¿no? Esta es como la esperanza. Fíjense que ya casi son las 7. Vamos a hacer cierre en la grabación, para poder dar un espacio pequeño a algún comentario que alguna de ustedes tenga o alguna pregunta. ¿Ok? Bueno, pues paramos y te agradecemos mucho, Moni, toda esta enseñanza que nos deja este cuento de las zapatillas rojas. Muchas gracias.